Muchas gracias por acompañarnos esta fría tarde preinvernal para esta charla, este coloquio en torno al libro de Esteban Hernández, El tiempo pervertido. Yo soy Jesús Espino, el subdirector de edición de ACAL, y por lo tanto mi papel va a ser breve porque es un papel, como siempre digo, absolutamente condicionado por la parcialidad de ser el editor y por tanto de parte del padre de la criatura del libro, y solo puedo hablar bondades de él, porque indudablemente no publicamos libros que consideramos que son malos, con lo cual, pues Esteban, yo solo voy a poderte decir que el libro es maravilloso. Ya está, eso partiendo. Pero es que el libro realmente es un libro maravilloso por un motivo, porque es un libro que escuece. Y yo cada vez empiezo a ser consciente de que cada vez tengo menos tiempo ya para leer, para disfrutar de cosas, para poder profundizar, y cada vez me gusta más leer libros que escuecen, porque los libros que escuecen te tocan, te mueven, te hacen pensar, te hacen también ser autocrítico, te hacen reflexionar y te hacen sobre todo moverte de esas posiciones acomodaticias y confortables a las que todos tendemos en estos tiempos tan tormentosos y oscuros. Entonces, salir de lo cómodo para enfrentarte, ponerte en un espejo y decir y mirar tus carencias, mirar tus problemas, mirar tus renuncias, mirar tus cobardías, pues está muy bien. Y eso es una cosa que Esteban hace magníficamente. Y además lo hace sin gritos, sin acusaciones, es decir, no te está diciendo imbécil o cobarde, no te está poniendo de cara a muchos de los problemas actuales, de las contradicciones, y desde luego planteando un panorama que no puede ser más que desalentador, porque el panorama es así. De todas maneras, no es un libro que aboque al pesimismo, sino que deja una cierta salida. Es curioso que Sol Sánchez, justo antes de esto, me estaba comentando una cosa que luego se la dejo que se la pregunte al autor. Por cierto, muchas gracias a Sol Sánchez y a Alberto Garzón por acompañarnos aquí, por haber hecho un hueco. Todos tenemos unas agendas tan locas que son bienvenidas estas intervenciones y este compartir determinadas lecturas. Pero bueno, es un libro que tampoco te aboca a un pesimismo de decir no podemos hacer nada y lo único que nos queda es una posición inmóvil y poco activa y que no busque soluciones. Te mueve. Yo creo que es un libro que cada uno debe reflexionar, porque la reflexión solo puede ser muchas veces individual para luego ser colectiva, para tratar de modificar y de cambiar tus propios comportamientos. El libro es muy poco. Es que hay una cosa, no quiero leer muchas citas, pero hay una que me parece fundamental. Porque en los tiempos, y a partir de aquí explica buena parte de las cosas que comenta Esteban en el libro. Lo dice justo al principio del todo, en el prólogo. Dice: no hay un grupo de referencia, una corriente de opinión, un partido o un colectivo al que pretenda contentar y que me resulta irrelevante si encaja o no con su pensamiento o si aumentan o disminuyen las cuotas de poder internas que intentan preservar o ampliar. Y a partir de aquí viene lo importante. La tarea del pensador no es ser complaciente. Para eso está buena parte de la prensa y de la academia. Ojo, porque esta es una de las frases más duras que he leído yo últimamente en mucho tiempo hacia la prensa y hacia la academia, hacia mi querida universidad. Escribir un libro supone robarle horas al sueño y a la gente a la que quiero, de manera que no tengo intención de malgastar ese tiempo precioso en cálculos instrumentales. Y esta actitud la creo indispensable en un momento como el presente, en el que se denomina talento con enorme ligereza a repetir de un modo más brillante, ingenioso o novedoso las ideas de otros, en especial las de quienes tienen el poder. Esta frase, este texto que he leído, me parece fundamental para entender el espíritu del libro. No solo lo que denuncia, no solo lo que plantea, sino también los atisbos, las puertas que deja abiertas al final. La tarea del pensador no es ser complaciente. Si dejamos de ser o de buscar actitudes complacientes en nuestro día a día,
con todo aquello que nos rodea, con todo aquello que a veces nos callamos porque puede ser malentendido, porque puede escocer, porque puede levantar ampollas, cuando realmente el no ser complaciente, el ir en contra a veces de lo que se piensa, el plantear dudas, el plantear a veces equívocos, es positivo porque eso genera debate y solo del debate pueden salir ideas. Eso es fundamental y eso es algo que plantea Esteban perfectamente en el libro. El libro, insisto, es una lectura bastante amarga. Últimamente todos los libros que leo son bastante amargos. O sea, no sé, es que incluso cuando trato de ver una comedia acaba siendo profundamente amarga. Pero debe ser que el mundo es así. Entonces, bueno, sobre esto últimamente he tenido... Y hay una frase que mi pareja y unos amigos te dirían muy bien, porque a veces me han dicho últimamente, y esto lo dices tú también, el problema es que aquí todo el mundo teoriza mucho. Es que siempre que estáis reunidos, se refiere a mis amigos y a mí, que tenemos una visión del mundo de lo más alegre y happy, dice, lo único que hacéis es teorizar. Las teorías os dan muy bien, pero la práctica y la realidad, qué poco la tenéis en cuenta. Y eso es una cosa que también dices a lo largo del libro más de una vez. Pues bueno, esa especie de tránsitos, esa especie de no dejarnos paralizar a veces por determinadas cuestiones, que la paralización a veces no es ni más ni menos que una manera de lavarse las manos y de no hacer nada y dejar que otros solucionen los problemas, es algo que plantea Esteban y que me parece que es fundamental. Que es fundamental ese cambio de actitudes, a pesar de que la lectura del libro, insisto, no es particularmente gratificante ni es particularmente iluminadora en cuanto a optimismo. De todos modos, dije que iba a ser breve, me he alargado mucho más allá de lo que quería. Quiero darte las gracias por haber publicado el libro, por haberlo publicado con nosotros y quiero darte las gracias sobre todo por hacernos pensar o por permitirnos la posibilidad de pensar, de repensarnos y de tratar de que nos movamos de esa especie de un cierto nihilismo acomodaticio en el que algunos tenemos la voluntad de refugiarnos y mirar el mundo desde una posición casi de prepotencia y decir, pero qué equivocados estáis. Muchas gracias. Y ahora, pues, Alberto Garzón tiene la palabra. Sí, bueno, buenas tardes. En primer lugar, daros las gracias a todos y a todas por estar aquí. Gracias a la editorial por invitarme y especialmente a Esteban por invitarme a participar en esta presentación. Creo recordar, ya es la tercera vez que tengo la fortuna de poder presentar libros de Esteban. El primero fue el del fin de la clase media, además, que yo creo que ya ahí por lo menos se ven muchas de las cosas que se transmiten en este libro. Quizás para empezar podría decir que yo no tengo una imagen tan desesperanzadora del libro, pero también yo creo que esto puede ser sugerente por si queréis adentraros en su lectura. Yo creo que no hay una versión tan pesimista. Quizás podamos tirar de aquella manoseada frase ya, que precisamente por manoseada a mí no me gusta usar demasiado, pero es verdad que podría ser oportuna, aquella que nos dice aquello del pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad, porque en el fondo nadie puede dejar de ver a nuestro alrededor fenómenos que van sucediendo, que lógicamente no nos gustan, y de ahí se puede traslucir cierto pesimismo analítico a la hora de verlo, pero también yo creo que hay elementos que permiten lanzar vectores de crecimiento, vectores optimistas en el libro. Yo, como otras veces le he dicho a Esteban en sus libros, alguna vez que hemos debatido, no comparto la tradición política e intelectual con Esteban. De hecho, creo, cuando le decía yo a él en algunas otras ocasiones, que llega a ciertas conclusiones a las que llego yo desde otra tradición política e intelectual, que en su caso, digamos, no es la marxista de la que yo pues, me he educado, y es una deformación profesional, si se puede decir así, pero llegamos a determinadas cuestiones que acabamos analizándolas de forma muy similar, aunque conceptos y viajes analíticos no sean exactamente los mismos. Esto es algo que ya sucedía con el primer libro, como decía antes, con el fin de la clase media,
Porque una de las mayores virtudes, si no la principal virtud que tiene este libro metodológicamente y analíticamente hablando, es que es capaz de abstraerse del día a día para analizar fenómenos que suceden en nuestro mundo que son de mayor alcance, lo que en otra tradición política pues llamamos materialismo histórico, y un enfoque de materialismo histórico que nos permite ver procesos lógicos que están detrás de muchas de los fenómenos superficiales que ocurren a nuestro alrededor. Y eso sí que es verdad que además en su prólogo lo indica claramente, pero no es la primera vez en la que lo hace, y es le achaca a cierta izquierda, y yo creo también que a cierta derecha, la incapacidad de analizar estos fenómenos. Es decir, la obsesión por el día a día, la obsesión por lo que viene a ser en última instancia muy superficial a lo largo del tiempo, y el no analizar fenómenos, por ejemplos, tan importantes como es el cambio tecnológico y cómo nos va a afectar en el medio plazo y cómo modifica eso la estructura social de una sociedad determinada, de un país determinado. A lo que podríamos sumar otra serie de elementos quizás no tan tratados en el libro, como son qué sucederá si hay un colapso ecológico, todo ese tipo de preguntas que nosotros deberíamos hacernos de base para tenerlas siempre en la cabeza a la hora de acercarnos a los fenómenos más coyunturales, suelen desaparecer en el cortoplacismo político que se basa fundamentalmente en garantizar que tengas el mejor resultado posible a los 4 años. Y cuando tu mirada es tan corta, cuando tus luces son tan limitadas, es muy difícil examinar fenómenos como los que se abordan en este libro. Yo he de reconocer que tengo, y se lo dije ayer a Esteban, algunas discrepancias con elementos del libro, que pueden ser en algunos casos de carácter residual, pero que nadie puede negar que el libro abre ese debate desde esa perspectiva que es muy extraña al ensayo actual. Es decir, el ensayo actual, pues efectivamente con el tema, por ejemplo, independentista, lo que tenemos son ensayos que caducan muy rápido. Y este libro, a pesar de estar escrito en el año 2018, yo creo que tiene esa virtud que va a ser capaz de perdurar en mucho más tiempo. Es un materialismo histórico, en todo caso, sin pronunciar la palabra materialismo histórico, y desprovisto de esa visión teleológica que, desgraciadamente, contaminaba bastante de ese materialismo histórico. Es decir, aquí no encontramos determinismo, lo que encontramos es un enfoque, el enfoque de no nos va a ser útil pensar el día a día si no somos capaces de ver cómo están cambiando las grandes transformaciones en nuestro país. A nivel tecnológico, por ejemplo, cómo eso cambia las relaciones laborales y cómo las relaciones laborales cambian la estructura social y cómo todo ello cambia la subjetividad de las personas. Ese tipo de hilo está bastante ausente en el debate político, debate político en amplitud, ¿no? Un debate político con mayúsculas. Y yo puedo diferir en algunos de esos nexos que vinculan un paso con otro, pero no puedo disentir en ese enfoque. De hecho, es una de las grandes virtudes que yo le decía al principio con su primera presentación, que tenía la virtud de hablar de clases sociales en un momento en el que casi nadie hablaba de clase social. Pero es que hablar de clases sociales implica haber hecho este tipo de análisis, cómo mutan las clases sociales. Si la clase media está desapareciendo es porque hay una serie de procesos económicos, tecnológicos, que están incidiendo en nuestra sociedad, y eso hace pues, que cambie la composición no solo social, sino también política. Por eso veréis que hay muchos capítulos que parecen una aproximación muy económica, una aproximación al taylorismo, una aproximación al fordismo, una aproximación a las diferentes formas de mutación de la derecha sociológica como consecuencia de esos cambios de poder, que es otra de las variables que normalmente no se suelen hablar en muchos de los ensayos, digamos, convencionales, y que aquí pues, forman parte del núcleo central del análisis, que es el poder. Existe el poder y, por lo tanto, existe la desigualdad de poder, y esa desigualdad de poder pues, se deriva en determinadas herramientas y recursos diferentes para sectores sociales distintos. Y eso, pues uno no puede pretender que somos todos una metáfora de un centro comercial en el que estamos todos aparentemente iguales, sino que el mundo real está provisto de una serie de jerarquías y en la que unos y otros pues, nos relacionamos de forma asimétrica, y esas asimetrías pues, tienen causas y también tienen efectos, y eso es lo que va analizando con sus 3 repliegues conservadores, más el que anticipa, que en todo caso él lo vincula, no por casualidad, a un cambio tecnológico. Una de las
ventajas que tiene este tipo de análisis, en las que Esteban hace mucho hincapié, quizás menos en este libro del que yo me hubiera esperado, pero mucho más en sus análisis en El Confidencial, es la falta de estrategia de la izquierda. Como consecuencia y derivada lógica de lo que estoy diciendo, si uno es incapaz de hacer un análisis estructural de la sociedad, es incapaz de pensar en el medio plazo y es incapaz de pensar en el largo plazo, porque está tan sometido a esos vaivenes del corto plazo que es incapaz de tener un análisis estratégico. Y esos análisis estratégicos se echan mucho de menos en la actualidad y especialmente en la izquierda política de la actualidad, no solo española, sino en general europea e incluso diría mundial. A diferencia del movimiento obrero clásico, tradicional, del siglo XIX incluso, en el que Marx era capaz de decir en un determinado momento, fracasadas las revoluciones del 48, de 1848, fracasadas las revoluciones, dice, pues ahora viene un componente del capitalismo de bonanza, yo me voy a refugiar a pensar un poco más analíticamente y me voy a retirar un poco de la primera línea política hasta que, digamos, el capitalismo ofrezca una puerta. Ese modo de pensar, que se la ofreció con la Primera Internacional, que es cuando vuelve otra vez al activismo político ya pasado los 60. Esa forma de pensar se deriva fundamentalmente de ese análisis estructural que yo echo mucho de menos a día de hoy, porque además me da la sensación de que caminamos directamente hacia un desastre de no haber entendido, por ejemplo, el lugar de España en la distribución internacional del trabajo. Hablamos de España como si fuéramos el centro del mundo, en los debates políticos, quiero decir, y hablamos de cuestiones como la independencia de Cataluña, o hablamos de, pongo un ejemplo concreto de entre muchos más que podríamos saber, sin haber pensado cuáles son las consecuencias de un país desindustrializado no por azar, sino como estrategia política económica dentro de la Unión Europea, qué herramientas disponemos como país siendo la periferia de la periferia, cómo somos capaces de pensar nuestro futuro con unos modelos de producción y consumo que son incompatibles directamente con la pervivencia del planeta. Todo este tipo de preguntas, la izquierda a veces, quizás por una visión nihilista, incluso no quiere ni hacérselas en gran medida, ¿no? Y quizás, voy terminando ya, porque la idea metodológica que me planteó Esteban yo creo que es muy acertada, es un breve comentario y nos vamos ya después haciendo preguntas e interviniendo de una forma quizás un poco más provocadora. Dos puntos rápidos. Los últimos capítulos me parecen de los más interesantes, que son los que hablan de geopolítica. Es decir, es capaz de vincular el crecimiento de la extrema derecha con unos intereses geopolíticos, por ejemplo, de las grandes fortunas de Estados Unidos. Si somos capaces de pensar fenómenos como la guerra comercial, que es lo que hemos conocido recientemente, el nombre que se le ha puesto pues, a esas disputas económicas, pero que nunca son solo económicas, entre Estados Unidos y China, somos capaces de pensarla desde un punto de vista más abstraído y que sabemos que no es una cuestión de si se llevan mal los dirigentes entre sí a efectos personales, sino que hay una serie de intereses contrapuestos estructurales. Somos también capaces de ver cómo hay un interés objetivo, si me permitís la expresión, en tratar de que la Unión Europea no se conforme nunca como un espacio cohesionado capaz de alterar la hegemonía de alguno de los otros dos países, en particular de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos ha visto mermada su capacidad hegemónica a muchos efectos y está tratando de renovarla. La guerra comercial se puede interpretar así y también se puede interpretar así pues ese apoyo claro, nítido de los intereses oligarcas de Estados Unidos en que crezcan propuestas de extrema derecha en toda Europa que sean fundamentalmente antieuropeístas, en un concepto que no me refiero a la Unión Europea, de la que yo también soy absolutamente crítico, sino de la construcción de un espacio político y económico capaz de rivalizar con Estados Unidos y con China. Entonces, al final, si uno es capaz de poner esa lente, que va mucho más allá de los meros titulares que se sacan día a día, visualiza las cosas también de otra manera. Y quizás, no puedo dejar de decirlo para terminar, la discrepancia que yo más tengo es en una crítica que creo injusta que se hace a cierta izquierda de España, a lo que llama nueva izquierda, porque en parte hay un elemento que es cierto, que ya probablemente comentaremos ahora, pero hay otra parte que yo discrepo. Esos son algunas de esas discrepancias que decía son de análisis de niveles más bajos, más concretos,
pero dentro de un esquema que ojalá todo el mundo pudiera tenerlo en la cabeza, aunque fuera para decir cosas totalmente distintas, pero ojalá esta forma de analizar los fenómenos se pudiera extender, porque creo que sería hacer un análisis con mucha más inteligencia, aunque luego las conclusiones pues fueran tan dispares con las que algunos mantenemos. Perdón por el tiempo, la extensión y por... No sé si he hecho bien, pero el libro no lo he resumido, ¿eh? Solo... ¿Qué era la idea? Sí. Vale, entonces ya. Bueno, yo mucho más breve. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por venir. Gracias a Esteban por invitarme. A ver, yo no traigo tampoco un resumen del libro ni nada por el estilo. Me ha dicho Esteban... Empieza diciendo que te ha gustado y ya empezamos a debatir rápidamente, ¿no? Pues sí, la verdad es que me ha gustado. Yo no soy tan pesimista. Yo creo que el libro tiene pequeñas dosis. A mí me ha hecho en algún momento sonreír, pero claro, yo también tengo un sentido del humor un poco negro. Hay que reconocerlo. E incluso te va sorprendiendo porque hay un capítulo en el que empieza que parece un libro de autoayuda que refleja perfectamente cuál es la especie de inconsciente colectivo que ha ido creando el neoliberalismo, el capitalismo actual en este momento, y claro, hasta que no pasas una página y media y dices, no, Esteban nos ha dado un golpe en la cabeza, iba de coña, ¿sabes? Es bastante agradable de leer, te va sorprendiendo con algunos giros, con algunas cosas, y por lo tanto lo primero es que el libro no es deprimente, lo podéis comprar todos y leer todos y regalar incluso a amigos y familiares, que creo que es importante decir esto siempre en una presentación. Y después hay una cosa que a mí me gusta mucho de cómo escribe Esteban en general y que creo que va de lo particular a lo general y puede ir incluso a lo subjetivo, intersubjetivo, que también es algo muy de agradecer, porque o se hacen grandes proclamas normalmente o va uno a lo cotidiano sin pasarlo o sin conectarlo con algo más. Y el libro lo consigue yo creo que bastante bien, ¿no? Explica las cosas pequeñas, las cosas grandes y por qué nos sentimos así. O por qué hay un malestar, un sentimiento generalizado, ¿cómo decir?, de insatisfacción en este momento histórico, ¿no? Es evidente, yo recogiendo un poco también lo que decía Alberto, que aquí nadie se retiró a pensar en los años 90, ¿no? Que era muy poquita gente la que estaba diciendo cosas que no primaban en la política, en los grandes partidos, etcétera, y que esos pequeños grupos, pues no, desde luego, no marcaron ni la agenda política ni que se preparasen los grandes partidos para lo que muchos sí que decíamos, desde el 2000, incluso un poco antes, que estaba por venir, ¿no? A mí hay una cuestión que tú pasas ahí un poco de soslayo, pero que me ha hecho mucho pensar, probablemente porque me la encontré y porque vi la zozobra, ¿no? y lo perdida que se empezó a encontrar muchísima gente cuando empezó Trump, el Brexit, etcétera, y que tiene que ver con todas aquellas organizaciones, por ejemplo, que nos llevamos años movilizando contra el libre comercio y los tratados de libre comercio. Y cómo de repente todo el mundo parece que se queda un poco fuera de juego y no saben procesar que estábamos defendiendo exactamente lo mismo por diferentes o por razones completamente distintas a las que de repente tanto Trump como toda esta ola reaccionaria empieza a defender, ¿no? Y ahí es donde ves que hay un hueco sin cubrir, que yo creo que es un poco lo que, por lo menos las preguntas, que no las respuestas, del libro nos pueden ayudar a llenar. Y en ese sentido creo que no podía haber sido escrito y publicado en mejor momento, porque creo que esa zozobra todavía continúa en grandísimas porciones de la gente progresista, de los propios partidos políticos, etcétera, etcétera. Cuando se comenta que realmente
lo que ha pasado con buena parte de la izquierda es que, quitando cuestiones un poco simbólicas, ¿no? y que se enmarcan en coordenadas que nada que tienen que ver con lo económico y con el día a día, pues evidentemente lo que se está de alguna manera poniendo encima de la mesa es por qué, o en buena medida una parte de la explicación de por qué ahora mismo nos encontramos con el paso cambiado en un escenario político donde la polarización es completamente lo contrario a lo que se esperaban los que pensaban que tendrían grandes mayorías poniéndose en el centro del tablero. Por lo menos yo lo he entendido así y con eso, desde luego, estoy bastante de acuerdo, ¿no? Yo creo, algo obvio o evidente o que desde luego nos tiene con una inquietud bastante grande si para contrarrestar el actual panorama político lo que hacemos es impugnar el sentido de los símbolos patrios o lo que hacemos es impugnar el reparto actual de la renta. Pero claro, ahí es lo que yo creo que tú me querías pedir, que les comentase a ellos dos, que es lo que le he preguntado a Esteban, ¿no? Al llegar, bueno, y entonces, ¿qué hacemos? Con todo esto, que está muy bien, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Las preguntas están fantásticas, pero bueno, a mí, si sacásemos, como esto no iba a hacer un resumen, que lo haréis vosotros cuando lo leáis, sino de lanzar algunas de las preguntas que plantea el libro, pues yo lo dejo aquí y además planteando esta pregunta, ¿no? Para el propio autor. ¿Y entonces qué hacemos? Pues muchísimas gracias a Jesús, a Alberto y a Sol por su generosidad y su presencia hoy aquí, ¿no? Y bueno, también por lo que habéis contado, pero al final creo que estoy de acuerdo en casi todo lo que habéis dicho, ¿no? O sea, el libro tiene una mirada estructural y por lo tanto es deudor del materialismo histórico, pero también trata de preocuparse de las consecuencias en la subjetividad y por lo tanto del ser humano, ¿no? Yo os diría que el libro lo leyerais porque tiene intriga, tiene romance, tiene humor, tiene un final sorprendente, pero bueno, sobre todo lo que tiene son ideas. Y como tampoco me apetece mucho desgranar el libro aquí y tal, ¿no? Y creo que lo más interesante también para todos, ¿no? Es que algunas de las ideas que están puestas en el texto las podamos debatir y compartir, porque efectivamente el libro plantea, desde mi punto de vista, un diagnóstico, ¿no? Una fotografía de la situación, de la que creo que por sí misma también te establece unas cuantas respuestas y unas cuantas soluciones. Pero yo me conformo con establecer ¿no? una mirada que sirva para que cada cual busque su camino. En este sentido, ahora, no sé, estamos todos comentando, ¿no? el ascenso de la derecha en España y cómo, si uno examina el mapa occidental en general, cómo la derecha está triunfando. Y tendemos a verlo quizá en un momento excepcional, duro, ¿no? Complicado, por algún motivo las cosas se han torcido. Pero si uno echa la mirada en el ciclo un poco más largo, tiene que constatar que la derecha lleva 40 años ganando, ¿no? Desde la llegada de Thatcher y Reagan al poder, la trayectoria que se ha seguido es la concentración de poder y recursos en las capas más altas de la sociedad. Y eso ha sido interrumpido. Ha sido una línea ascendente, continua, lo cual ya marca también un elemento claro de análisis, ¿no? Porque ha habido gobiernos de un signo y otro, se han ido alternando distintas fuerzas en el poder, tanto en España como fuera, ¿no? Y sin embargo, ¿no? Eso no se ha roto, ¿no? En parte tiene que ver también con la absorción, ¿no? De los partidos de izquierda, y especialmente de los de izquierda como opciones de gobierno, de las ideas típicas del liberalismo, y podríamos encontrar también muchas explicaciones, ¿no? Pero todo esto al final está sustentado por la gente, es decir, si ese tipo de elementos políticos se ponen en juego y ganan elecciones, es porque la gente les vota. Y yo, bueno, en el libro me pregunto por qué, ¿no? Es decir, cuáles son los elementos de convicción que hacen posible que
bueno, buena parte de la población acabe votando a opciones que le perjudican, porque si examinamos las cifras, la desigualdad es mucho más elevada que nunca, por lo tanto, habría ahí una brecha. Y entonces uno, bueno, pues puede pensar muchos análisis de la perspectiva nacional, puedes establecer la idea de que las banderas son más importantes que lo material, etcétera, etcétera, ¿no? Pero insisto, si uno echa la mirada y observa las 4 décadas, encuentra algunos elementos que no han cambiado en absoluto y que en los que la derecha se ha apoyado para gobernar. Y desde luego no es esa idea de, bueno, es que cuando la izquierda llega al poder no puede cumplir lo que promete, entonces la gente se decepciona. No, la derecha tampoco. La derecha no puede cumplir lo que promete. La derecha no puede, por ejemplo, ¿no? Decir, no, es que voy a bajar los impuestos. No te va a bajar los impuestos. No puede bajar los impuestos. Puede bajar los impuestos a los ricos. A todos los demás tiene que subirlos, ¿no? Tampoco puede asegurar la unidad nacional, porque cuando ha estado en el poder ha pactado con los independentistas y los nacionalistas sin ningún tipo de problema, y así sucesivamente, ¿no? Luego, esa decepción también se ha producido en los electorados de derecha, pensemos, por ejemplo, en los religiosos, y no ha habido no había una separación radical, ¿no? Como parece haber existido en la izquierda. Entonces uno examina lo que hizo Reagan, o cómo llegó al poder Reagan y cómo llegó al poder Thatcher, que es en los años posteriores a la crisis del petróleo, por lo tanto un entorno materialmente deteriorado, la ruptura con los años del bienestar, la salida de ese ciclo de crecimiento después de la Segunda Guerra Mundial, y se encuentra con que tiene un discurso muy poderoso en lo cultural, en el que de alguna manera alude a 3 elementos. Uno, una idea de la comunidad que se está rompiendo a causa de gente egoísta que empieza a pensar solo en sí misma. 2, los elementos de traba burocrática que los estados están realizando y que por lo tanto impide que la iniciativa individual florezca, ¿no? Y 3, una cierta sensación de deterioro de la vida en común, que se ejemplifica muy bien con la delincuencia, porque las ciudades se deterioran, también por el auge de la droga en aquel instante, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas que veíamos en las películas de Clint Eastwood, ¿no? Bueno, esos 3 elementos acaban encontrando un culpable común, que son los progresistas, ¿no? Ellos son los que ponen trabas, ¿no? Ellos son los políticos de Washington, ellos son los que instigan a los jueces a que pongan a los delincuentes en la calle, ¿no? Bueno, todo este tipo de elementos han sido repetidos con variaciones a lo largo de los últimos 40 años por las derechas que han tenido éxito electoral, ¿no? Ahora os preguntaré un poco vuestra visión, pero sí quería concluir con esto en ese sentido. Es decir, la derecha, y este es un mecanismo esencial de funcionamiento, siempre ha ganado contra algo. Ha ganado contra el Estado totalitario, ha ganado contra el Estado burocrático, ha ganado contra las trabas que se ponían a los emprendedores, ha ganado contra las trabas que hacían imposible que alguien con talento pudiera triunfar, ha ganado hablando de los problemas que los progresistas introducían en la sociedad y por lo tanto la deterioraban y no amaban a su país, ha ganado señalando que los terroristas, los nacionalistas, los venezolanos, todo lo que queráis, ¿no? Ha sido el elemento de combate esencial por el que han ido ganando digamos, la voluntad de la población. Y ahora mismo, cuando uno encuentra en Vox, ¿no? Con Vox, es un poco lo que decía el otro día Pérez Reverte, ¿no? Vox gana porque combate las tonterías de la izquierda, ¿vale? Digamos que es el punto extremo, ¿eh? Lo que quiero significar con esto es que es una derecha revolucionaria, que no es una derecha que haya convencido, ¿no? por los valores que ha puesto encima de la mesa, sino que se ha limitado a retratar una sociedad en declive y a ofrecer una solución. Esa solución pasaba por acabar con todo aquello, ¿no? A lo que responsabilizaba de los males de la sociedad. La derecha ha combatido el mal, ¿no? De alguna manera, cuando eso pues, es relativamente visible para buena parte de la población o cree en su mensaje, tiene un efecto electoral. Pero todas las derechas, ¿no? Todas, incluyendo la de Aznar e incluyendo, por supuesto, la de Rajoy, donde decía, bueno, sí, estamos en crisis, tenemos que hacer reformas, pero una vez que hayamos solventado esto que hay que derribar, regresará el bienestar, ¿no?
permanentemente ha sido ese ciclo, ¿no? Ese ha sido su elemento de convicción. Bueno, estamos ahora mismo en ese momento, ¿no? La derecha europea es una derecha que está contra la UE, que está contra la inmigración, que está contra las tonterías de la izquierda. Lo cual, digo que también nos da una pista, ¿no? Acerca de cómo combatir este fenómeno. Yo digo, no sé cómo lo veis vosotros, cuál es un poco vuestra perspectiva, pero... Bueno, vamos a ver. Yo creo, en primer lugar, que la extrema derecha tiene múltiples caras y no obedecen al mismo modelo. Creo que no es lo mismo Trump que el caso de Vox, y creo que de momento. Es decir, hasta ahora lo que sabemos, por ejemplo, en el caso español, es que Vox ha cogido fundamentalmente su voto de los barrios más ricos, caso de Los Remedios en Sevilla o determinados lugares, fundamentalmente quitándole voto al PP, porque era gente que vivía en barrios muy ricos y que votaba al PP y que ahora se ha desplazado. Es un voto reaccionario, es un voto que reacciona, eso es cierto, es un voto que reacciona. ¿Frente a qué reacciona? Pues reacciona frente a la izquierda. Yo no sé en qué momento, en qué contexto dice Reverte eso, pero me parece que dice más de Reverte que de lo que está analizando. Porque lo cierto es que Vox reacciona frente... Bueno, a los pocos días había una encuesta del País que le preguntaba a los votantes de Vox que por qué habían votado a Vox, ¿no? Un 40% decía que era de inmigración. Las respuestas estaban repetidas, por lo tanto no suman 100, pero la mayoría decía que era el principal motivo inmigración. Pero después de ese motivo, que además es un motivo artificialmente construido, todos los que estamos aquí sabemos que la inmigración, para empezar, no es un problema, un marco discursivo que el propio gobierno del PSOE introduce cuando dice el problema de la inmigración. Ya tenemos ahí en sí mismo un marco del adversario, que ya condiciona en gran medida. Pero después todos eran la unidad de España, la lucha contra los independentistas, para proteger los símbolos nacionales, los valores tradicionales, para acabar con la ley de violencia de género, y un 7% las propuestas económicas, que son neoliberales. Es decir, cuando uno analiza eso, aunque todos esos componentes tienen algo de material, y nadie se puede, y yo no creo en la falsa dicotomía material-cultural, creo que es una construcción que a veces confunde más que aclara, este es uno de esos casos quizás, pero es obvio que el votante de Vox es un votante que, como diría Esperanza Aguirre, está votando contra el Frente Popular. Lo digo porque Esperanza Aguirre tiene una charla dentro de unos días aquí en Madrid que lo hace con Paco Vázquez, el exalcalde del PSOE, que se llama algo así, lo pone en la Fundación de María Sanjín, que es la que lo hace. Yo no recomiendo nunca entrar a su fundación, pero si queréis lo podéis ver ahí, el titular de la charla, que es algo así como ¿cómo luchamos contra el Frente Popular? Y se refiere a Pedro Sánchez. Entonces, claro, ellos han construido un enemigo que a nosotros aquí, si tenemos unos perfiles de izquierda o progresistas, nos parecería muy excesivo decir que lo que hay ahora es un Frente Popular, que además nos evoca a ciertas transformaciones revolucionarias del sistema de propiedad incluso, ¿no? Pero la derecha sí que se le cree eso y vota como si eso fuera verdad. Y, por lo tanto, ahí lo que ha habido un desplazamiento. ¿Qué está ocurriendo? Creo que eso no es el mismo fenómeno que Trump, no es el mismo fenómeno que Salvini y no es el mismo fenómeno que Le Pen a partir de 2011. Porque sí se parece más al Le Pen previo al 2011. En el 2011 Marine Le Pen llega y dice hay que modernizar nuestro partido y vamos a introducir un discurso antiglobalización para atraer a los perdedores de la crisis, es decir, a las clases trabajadoras. Hasta entonces su discurso había sido, en términos clásicos, más de pequeña burguesía, ¿no? Y de repente sí que empieza a disputar el voto de la clase trabajadora allí donde la desindustrialización, los cambios tecnológicos han arrasado con las esperanzas, sobre todo de los hijos e hijas de la clase trabajadora, con esas políticas del gobierno francés de desindustrializar, pagar altas indemnizaciones a los trabajadores y trabajadoras por lo que conseguían que dejaran de movilizarse sindicalmente, pero después lo que quedaba era un solar y, por lo tanto, las generaciones venideras se encontraban con la ausencia de expectativas. Pero en Vox, de momento, no es eso. Ojo, todo puede ser que nos encontremos con que vienen nuevos asesores de Vox y le dicen ahora vamos a ir a los barrios populares a meternos con las casas de apuestas. Y ahora vamos a ir a los perdedores de la globalización, entendiendo que la globalización es un fenómeno complejo y yo no trato de simplificar aquí los procesos. Pero sí creo que lo que vivimos en España es una alta volatilidad. De momento Vox, más que parecerse a Le Pen, se parece a Aznar, es decir, se parece a una versión de Aznar desaforada, usando tu palabra revolucionaria. Es decir, en realidad es la vuelta al Aznar de los orígenes, es decir, el Aznar que no votó la Constitución.
Y Aznar no votó la Constitución porque le parecía de izquierdas. Entonces, esa Constitución, que era el producto de la correlación de fuerzas de aquel momento y que tenía elementos de construcción del Estado social incipiente, gracias a la clase obrera y a los sindicatos fundamentalmente, pero que tenía también algunos déficits que habían sido las conquistas de un régimen franquista que no había caído por una revolución, pues a Aznar eso le parecía algo a lo que había que votar en contra porque era demasiado de izquierdas. Hoy lo que está diciendo Vox es: se recubre un discurso constitucionalista, pero todo su programa incumple la Constitución. Fundamentalmente está destinado a incumplir la Constitución, no solo en lo económico, que es verdaderamente llamativo, sino también incluso en aquello que se refiere a la unidad de España, porque la Constitución protege las autonomías, por ejemplo, cosa que ellos la combaten. Y ahí la causa también, digamos, de esa existencia, yo la situaría en sus padres y madres legítimos, que son el PP y Ciudadanos. Lo que hemos visto recientemente, por ejemplo, yo pongo el caso de Alsasua. Cuando fue a Alsasua Ciudadanos a hacer un acto de provocación con Vox, y el PP del País Vasco dijo que era demasiado provocador. Es decir, cuando tú tienes al PP en un caso concreto diciendo que lo que hace Ciudadanos es demasiado radical, estás ante una circunstancia que ya en sí mismo expresa los movimientos que está habiendo. Y ya por terminar, por introducir un elemento de provocación que decía Sol, ¿no? Sobre los símbolos nacionales. Claro, gran parte de esto se ha construido gracias a la existencia de un sentido común de derechas que no es nuevo, pero que se ha inoculado a través de múltiples canales y vectores, no solo de la institucionalización, no solo de las instituciones, los medios de comunicación, el día a día, bueno, podría hablar de la presencia en los barrios, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El propio vector del deporte ha sido un canal en el que el patriotismo y nacionalismo español se ha ido constituyendo como en normalidad, ¿no? Es decir, el a por ellos viene del fútbol, pero el yo soy español, español, español también viene del fútbol, ¿no? Eso ha facilitado, no digo que sea la responsabilidad ni mucho menos, pero eso ha facilitado que después la derecha, en un proceso de radicalización muy vengativo, porque el PP en el fondo lo que nos dijo cuando fue la moción de censura fue os vais a enterar, prácticamente fue así, y algunos diputados nos lo dijeron de forma directa, lo que ha facilitado es que ya había un pozo ahí existente, producto de la historia de nuestro país, hay que decirlo. O sea, desgraciadamente me duele decirlo, pero la izquierda en este país no ha ganado prácticamente nada en los últimos 200 años y cuando lo hemos ganado lo hemos perdido muy rápidamente, nos los han saqueado. Una Constitución de Cádiz que podría retrotraerse, ¿no? El pensamiento ilustrado español siempre se ha retrotraído a 1812 como un principio, pero vino Fernando VII y nos tumbó. Después Riego y nos tumbaron. Y después 48 ni siquiera se produjo en España, fue en el 54 y nos volvieron a tumbar. Después el 68 nos tumbaron. La Primera República, 11 meses. La Restauración, Primo de Rivera, se tuvieron que ir, ni siquiera los pudimos echar. O sea, la Segunda República, un golpe de Estado, 40 años de dictadura. La izquierda no está muy acostumbrada a ganar en nuestro país, como resumen. Y eso permite que los que han ganado son los que tienen más facilidad para construir sus mitos, sus símbolos, para darle un sentido a elementos que pueden parecer menores, pero que dan sentido de pertenencia a una comunidad. Y que en tiempos de inseguridad, y esto es una de las tesis que mantiene Esteban y otros autores, por ejemplo, que a mí me gustan mucho, como el antropólogo Carpolagni, en tiempos de inseguridad son un elemento de protección. Porque gran parte de la sociedad lo que está demandando en estos tiempos de incertidumbre es protección. Y esa es la batalla política. ¿La protección viene por la izquierda o viene por la derecha? ¿La protección viene por la izquierda para enfrentarse al banquero o viene para enfrentarse con el que está más abajo, que es el inmigrante, o con el que está desempleado, o con el que está, etcétera, etcétera? Esa es la verdadera batalla. Entonces, el problema que tenemos que asumir es que nosotros hemos sido incapaces de construir un relato de lo que es España. Así lo digo. Entonces ha habido mucha vergüenza en la izquierda española para hablar incluso de España. Es decir, cuando nosotros decimos es un país plurinacional, tenemos que aceptar que las naciones son construcciones sociales, que tienen una base material, una historia. Cataluña es una nación porque hay gente que cree en ello, pero España también es una nación. Y por lo tanto lo que tenemos es un conglomerado de naciones que hay que articular de alguna manera. Algunos pensamos que eso es la República Federal, pero este pensamiento es un pensamiento gris, ilustrado, es un pensamiento que encaja muy bien en nuestras discusiones teóricas en las que nos va a pillar la Revolución reunidos, ¿no? Decías al principio prácticamente, pero después cuando hay que bajarlo a lo concreto se hace a través de vectores políticos llenos de pasiones, llenos de emociones, y nosotros, la izquierda ha sido incapaz de construir eso, porque el otro día, por ejemplo, Juan Manuel Soto creo que es el cantante, ¿no? De derechas a tope, ¿no?
ponía un vídeo en el que decía, ¿cómo no vamos a querer a España? Si mirad, y ponía una croqueta, ponía un plato de otra tierra, otro plato de otro lado, decía, y mirad qué obras de arte tenemos, esta catedral de este sitio, esta catedral del otro sitio, y decía, mirad qué poetas, a Lorca, a Machado, construía un hilo que daba sentido de pertenencia nacional. Bien, nosotros hemos sido incapaces incluso de disputarle eso, ¿no? Ese es ese elemento que nosotros siempre hemos reclamado. Todas las naciones se construyen, porque no existen per se, yo soy un materialista aquí muy exigente, se construyen, y se construyen a través de mitos, de símbolos, y si nosotros no construimos, porque, y ya termino con esto porque me estoy excediendo, si nosotros no somos capaces de construir, va a ser difícil, y no digo reapropiando la bandera, que eso es la versión zafia. La respuesta no es decir España 300 veces, ni coger la bandera roja igualda, entre otras cosas, porque eso es contraproducente. La cuestión es cómo construimos la existencia, no solo sobre el papel, sino la existencia de otra España plural, que es la que perdió la Revolución de la Gloriosa, el republicanismo federal, el movimiento obrero, esa España desde abajo. Eso es una de las tareas que tiene que hacer la izquierda para poder conseguirlo. Todo eso no es solo un elemento discursivo. O estás en los barrios, y esto, Esteban, lo hemos hablado muchas veces, o no tienes nada que hacer. Porque cuando tú estás en los barrios, la batalla puede ser incesante. La batalla de Berlín, antes de la Segunda Guerra Mundial, fue espectacular, porque los barrios obreros del centro de Berlín eran del KPD, del Partido Comunista, pero estaban destrozados tras años de recesión, desempleados, la mayoría de la militancia del KPD eran desempleados. Pero los nazis sabían muy bien cómo podían penetrar allí. Lo que hicieron fue comprar taberna a taberna para meter a sus sindicalistas en los barrios. Y poco a poco fueron conquistando barrio a barrio el propio Berlín, acompañado de violencia, acompañado de paramilitarismo, etc. Pero los barrios es donde la gente se socializa. Y en un tiempo como el actual, en el que la socialización, dada la precariedad que existe, ya no es el centro de trabajo, Esteban pone en su libro Amazon, pone su libro Deliveroo, pone su libro Uber. Son modelos laborales donde si vas a tener un trabajo de 2 horas, tu centro de socialización no es el centro de trabajo. Se ha desplazado, suele ser el barrio, suele ser el lugar. Eso. Si la izquierda no está allí, entonces en algún momento, de momento no, pero en algún momento lo va a ocupar la derecha. Esto es física newtoniana, espacio que no ocupamos nosotros, espacio que ocupan otros. Ese es el verdadero reto y de lo que deberíamos estar hablando más. Tú crees de la casa, si tienes que darle. Tú tienes confianza, sí, no. Además, que vamos a hablar de izquierda unida, de corrientes, ¿verdad? Y de facciones, pues podemos crear una. Que te monto una hoy. No, a ver, tratando de volver un poco a la pregunta o por aportar algo más. Al final, toda esta capacidad para contar historias y para inventarse historias de la derecha, que parece que engarzan mucho más, que llegan mucho más a la gente, yo sí que estoy de acuerdo con algunas de las cuestiones que planteas. Nosotros tiramos de explicaciones frías, lógicas, matemáticas y tremendamente reales y acertadas, pero que luego después llega, como ayer, que ver La Sexta era para arrancarse los ojos por toda la tarde, y te llega de repente Maillo el malo, y te dice, porque es verdad que los emigrantes ilegales cobran subvenciones. Y le preguntas, pero vamos a ver, ¿cómo que cobran subvenciones? O fue Teófilo, ya no sé, porque salieron todos. ¿Cómo que cobran subvenciones si no tiene capacidad un emigrante sin papeles para solicitarlas? Y este señor, o bien uno que es el portavoz del Partido Popular, o bien el otro que ha sido alcalde de su pueblo, y lo sabe perfectamente porque eso está dentro de los servicios sociales de los propios municipios, y te dice, bueno, sí, y ya está, y pasa adelante. Entonces, es cierto, que es muy interesante dentro del libro todo el análisis del populismo americano del siglo XIX. Yo no soy populista, no me considero populista, pero sí que hay ciertas cosas en cómo no me gusta la relación del líder con, digamos, las masas, ¿no?, dentro del populismo, que creo que eso sí que va dentro de todos, desde el 19 aquí, ¿no? Pero, sin embargo, sí que hay una incapacidad para construir mensajes, historias o algo que enganchen a la gente. Y eso sí que creo, porque si ellos han construido con falsedades historias contra el Estado opresor, que al fin y al cabo es el único que te evita caer por el precipicio,
¿por qué nosotros no hemos sido capaces de acuñar, construir una serie de relatos equivalentes contra el mercado, que es el que te está robando absolutamente todo en este momento? Es decir, y hay algo que cuando tú dices lo de, ya directamente, claro, si somos extrema izquierda, por decir cosas que ni los socialdemócratas más tímidos, ¿no? Pues imagínate, pero yo creo que ese paso, en este momento de polarización, bajo mi punto de vista, sería el paso adecuado. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo entiende que si tiene frío es por el monopolio eléctrico en este momento y porque pagamos a un precio la energía que se paga en pocos lugares porque nos están robando. Pero si somos tímidos a la hora de decir esto tendría que estar bajo control público y democrático, que yo prefiero decir nacionalizar, pero bueno, pues no estamos teniendo el descaro que sí tiene la derecha cuando dice que hay que tirar abajo la mitad de los impuestos, las ayudas a las capas más desfavorecidas y que subir el salario mínimo cuando la gente está pasando hambre va en contra de la lógica que debe ser la suya. Entonces, yo creo que uno de los principales problemas que ha tenido la izquierda ha sido meterse en el marco de lo aceptable para el neoliberalismo, y ahí estamos, como ha dicho antes Alberto, en el marco del enemigo, y en el marco del enemigo solamente podemos perder. Solamente podemos perder. Yo creo que eso sería un muy buen comienzo. Lo que pasa es que la izquierda también es muy plural y ahora, como nos llaman por querer subir el salario mínimo de extrema izquierda, que ya me gustaría a mí que hubiera extrema izquierda en este país, porque no la hay, ¿no? Pues cualquiera va a decir, vamos a nacionalizar las eléctricas, vamos a que ningún sector estratégico de la economía dependa del lucro privado y mucho menos de las grandes corporaciones transnacionales, porque cuando hemos convertido en privadas, pues por ejemplo, las grandes empresas eléctricas en este país, hemos llegado a la parodia absoluta de que una de ellas pertenece al fondo soberano de... ¿Dónde es? De un país del sur. Te lo diré. Omán, no, lo que está al lado. Emiratos Árabes o... Bueno, pues el fondo soberano es el dueño de Iberdrola. Y, por el otro lado, la otra gran eléctrica pertenece al gobierno italiano de manera mayoritaria. O sea, que es que ninguna de las historias que te cuenta la derecha se sostiene. Sin embargo, somos como tímidos a la hora de salir a lo bestia con algo como hacen ellos. Y yo creo que eso ha sido un error que ha ido achicando el espacio de la izquierda, que ha ido achicando cada vez más. Es decir, cada vez que alguien dice, como también se oyó ayer, que el gobierno de Aznar o que aquel gran ministro de Economía que había sido Rodrigo Rato, que había venido a arreglar el desastre de la izquierda, cuando lo primero hubo una continuidad absoluta en las primeras privatizaciones, etcétera, que ya se metió a lo bestia el PSOE, y después lo que hizo por eso mismo, porque estaban exactamente en la misma cuadrícula de política económica. Si aceptas el neoliberalismo, es decir, privatizaciones, evidentemente es que no hay ninguna diferencia. Y para la copia, pues me quedo con el original, que es la derecha, al fin y al cabo, que yo creo que eso ha tenido mucho que ver con todo esto. Y bueno, por añadir una cosita, que seguro, con el tema de Vox. Vox en este momento, es verdad, y esto lo hemos discutido tú y yo en algún otro lugar, ¿se le puede llamar extrema derecha? Es extrema derecha. Ahora bien, no tiene un programa antisistema en lo económico de ninguna de las maneras. De ninguna. Es decir, no pone en duda a la Unión Europea, no está impugnando absolutamente nada en el terreno económico, para resumir,
y podría perfectamente llevar, pues lo mismo, es que ni Ciudadanos ni el Partido Popular se sienten incómodos con ellos. Lo único que tiene es folclore, que es un poco lo que tú decías de la primera época de Aznar, folclore, y que es peligroso en cuanto a el imaginario que va a ir además construyendo si tiene duración en el tiempo, que habrá que ver. ¿A mí qué me asusta? A mí lo que me asusta es lo que tú hablabas de los barrios, cierto, y que la base social de la izquierda, que no es la que yo vi en Andalucía en los mítines de Vox, aunque había de todo, me crucé con uno, tengo muy mala suerte, pero lo que yo vi no es la base social de la izquierda. Ahora bien, si los que sí están, ahora han dicho que van a ir a los barrios, ¿no?, porque ven que por allí se crece mucho. Los que sí que están allí, por ejemplo, aquí en Madrid, desde hace tiempo, son, por ejemplo, la gente del Hogar Social, que han dicho que tienen intención de presentarse a las elecciones. Eso sí creo que es fascismo y sí que es el equivalente a muchos otros fenómenos que hay en este momento en Europa. Vox es solamente de momento un híbrido, ahora que puede mutar, porque, como muy bien apuntas en tu libro, al final de lo que se trata es de sostener y de ver cómo uno mengua o sostiene el poder que tiene. Y la ideología da absolutamente igual. La ideología le da absolutamente igual al Partido Popular, a Ciudadanos, bueno, que es como transformismo constante todo el rato y no se ponen ni medio colorados. De lo único que se trata es de mantener ese poder. Y para mantenerlo o para conseguirlo les da igual lo que defienden. Yo creo que la única postura coherente de la izquierda ante esto debería ser la izquierda y salir al contraataque. Pero porque además es que no tenemos otra. Si vamos a seguir siendo comedidos y disputando el espacio de la derecha, pues nos vamos a casa. Quería hablar ahora un ratito de clases sociales, pero lo voy a ligar con esto de las derechas, ¿no? Porque yo creo que en Europa, en Occidente en general, hay tres tipos de derecha, ¿no? La derecha que viene de los países del este, que es nacionalista, que es religiosa, que es antirrusa, lo cual aquello tiene un componente especial. Sí, tenemos la derecha del norte, ¿no?, que es religiosa también, antimigración, nacionalista, etcétera, etcétera, neoliberal, pero que es una derecha que no tiene posibilidades de momento de gobernar, es decir, ocupa un lugar no marginal, ¿no?, pero no tiene gran peso, como por ejemplo pasa en Alemania, pero cuya función, y lo hemos visto bien en el Reino Unido, con el UKIP, no es tanto llegar al gobierno cuanto empujar al partido conservador de referencia hacia posiciones más extremas, ¿no?, hasta el punto que bueno, pues el Reino Unido ha salido de la UE, ¿no?, y el UKIP ha sido uno de los que ha sacado de la UE al Reino Unido, ¿no? En ese contexto está Vox, ¿no? Es ese tipo de derecha que es Vox, ¿no? Y por lo tanto el recorrido que puede tener en España, si sigue por este camino, pues será el mismo que el de los otros, el de empujar a los dos partidos de la derecha hacia posiciones más extremas, ¿no? Pero luego están las derechas populistas en sí mismas, ¿no?, la de Salvini, la de Le Pen y la de Trump, que sí han ganado, ¿no?, como en el caso de Trump, o en el caso de Salvini y 5 estrellas, y que puede tener un recorrido de gobierno en el caso de Le Pen. Esas derechas sí se han apoyado directamente en medidas de carácter social, sí se han dirigido a, por así decir, los perdedores de la globalización y les han ganado para su terreno, ¿no? Han resuelto, por así decir, la guerra de clases, ¿no?, por la guerra de naciones. Y entonces han dicho, bueno, nosotros solos nos va a ir bien, y como nos va a ir bien, nos vamos a separar de los demás, y este es el caso de Estados Unidos, muy, muy claramente. Vamos a ganar recursos para nosotros, y eso va a beneficiar a la mayoría de la población, entre ellos a los obreros, por ejemplo. Pero claro, el tipo de clase obrera a la que ellos se dirigen, de esa cosa que llamamos perdedores de la globalización, y ahí es donde quería preguntaros un poco ¿no?, tiene que ver con el pequeño empresario que ha visto que su tienda debe cerrar por el Walmart o los grandes centros comerciales y tal, ¿no? Tiene que ver con centros comerciales que están asustados porque Amazon, ¿no?, se está llevando su negocio. Tiene que ver con, por supuesto, ¿no?, los obreros precarizados, ya no Deliveroo ¿no?, y tal, que por supuesto, ¿no?, sino a todos aquellos que están realizando una tarea y que tienen difícil llegar a final de mes,
porque el salario no les da para cubrir los gastos de subsistencia, ¿no? Tiene que ver con profesionales precarizados, desde los abogados hasta los periodistas, hasta los arquitectos, pasando lo que queráis, ¿no? Tiene que ver con pensionistas cuyo nivel de vida no era malo, pero que al cobrar la pensión acaban por tener dificultades para llegar a fin de mes porque los precios han subido mucho, ¿no? Tiene que ver con, en fin, con todo aquello que era clase media y que ya no es clase media, ¿no? Que una vez lo fue y que dejó de serlo. Todo aquel tipo de trabajos, empezando por el asalariado, ¿no? Es decir, suponíamos que si alguien tenía trabajo podía llegar a fin de mes, y eso se ha acabado, ¿no? Bueno, pues todo este tipo de trabajos de un recorrido u otro que se han convertido en situaciones, digamos, provisionales, ¿no? Puedes tener un salario relativamente digno y a los 3 años estar en la pobreza perfectamente. Bueno, ese tipo de clase social, ¿no? En la que se ha apoyado el populismo de derecha, yo no la he visto analizada desde la izquierda, ¿no? Ya no entro en aquel tipo de recurso de solo pensáis en las fábricas y tal y cual, que, ¿no?, se os hace con mucha frecuencia, pero creo que este nuevo giro de las clases sociales pobres, ¿no?, ha sido mejor aprovechado por la derecha que la izquierda, porque la izquierda no ha sabido tener el análisis estratégico adecuado para llegar a ellas. Yo no sé cómo veis esto, ¿no? Bueno, yo creo que Esteban tiene toda la razón al demandar ese tipo de análisis. Es lo que yo creo que es una de las virtudes de Esteban en este punto. Nosotros no podemos obviar esas transformaciones. Vamos a ver, no podemos obviar que en las últimas décadas se han incorporado a la fuerza de trabajo mundial, solo desde China e India, 1.100 millones de personas. 1.100 millones de personas se han incorporado como fuerza de trabajo a la economía mundo, y para que nos hagamos una idea, la fuerza de trabajo en España es de unos 25 millones. Evidentemente, esto en términos clásicos sería una especie de extraordinario ejército industrial de reserva. Eso afecta a las relaciones económicas a todo el mundo y cambia la composición en nuestro país. La globalización, dentro de la discusión sobre el efecto neto que produce, por ejemplo, el avance tecnológico, la mecanización, debates que, como decía a Esteban, se retroceden a, bueno, el pensamiento de David Ricardo y de cómo afectaba. Los clásicos ya pensaban sobre esto. No podemos obviar que ya ha generado la globalización al menos 2 tipos de tendencia contrastadas. La primera, la polarización en el trabajo, en el puesto de trabajo, la polarización. Esto significa que hay cada vez una mejor remuneración para aquellos puestos de trabajo altamente cualificados y una peor remuneración para aquellos de trabajo bajamente cualificados. Me refiero a cualificación formal dentro de la tarea realizada. Y también una pérdida de peso de la industria. Esto es en los países occidentales. Estas 2 tendencias modifican enormemente. Entonces, la tesis que manejaba Esteban, y que yo creo que ahora la acaba de exponer de otra manera con esos perfiles, es: la clase media se está polarizando o desapareciendo, me da igual cómo lo queramos entender. La clase media para mí es un producto ideológico fundamentalmente, que tiene una explicación y base material, y es que la clase trabajadora nunca fue homogénea, nunca fue exactamente el mismo producto social, y por eso cuando se diversificó mucho se empezó a diferenciar a unos y a otros, llamándole a algunos determinados sectores clase media, pero como construcción es claramente una construcción ideológica que además, como elemento subjetivo, varía con las idas y venidas de la propia crisis. En el año 2004, tengo aquí los datos, más del 50% de los españoles se situaban en la clase media. En 2012 eso había bajado al 40%. Es decir, la percepción del efecto de la crisis cambia también su composición subjetiva, ¿no? Su percepción subjetiva de cómo es. Pero es verdad que la izquierda, el error gravísimo que ha cometido, y hablo sabiendo que hay enormes excepciones y contando con que yo ahora mismo soy coordinador de una fuerza que, con toda humildad, pero es una fuerza política de esa izquierda, gran error ha sido que, a mi juicio, que se institucionalizó, es decir, que abandonó la inserción en esos barrios y también, incluso diría, el análisis intelectual desde el punto de vista materialista.
porque también se abandonó el marxismo. Es que no nos olvidemos que aquí los años 90 han sido muy, muy duros, pero no solo los 90. Y al final lo que hemos tenido ha sido una travesía por el desierto. Los primeros años de los años 2000 pues fue lo que fue en nuestro país, ¿no? Ese espejismo económico y esa sensación de que efectivamente nosotros éramos los únicos que resistíamos, por cierto, éramos unas antiguallas. Pero lo cierto es que todas esas transformaciones necesitamos analizarlas desde un punto de vista que no sea meramente institucional, porque si las izquierdas abandonaron los barrios para estar en las instituciones, y esto, permitidme que esto en este caso ni siquiera es una dicotomía, es una cuestión que los economistas llamamos coste de oportunidad. Si estás en un lado, no estás en otro. Es una cuestión de recursos. Si tienes X recursos y tú estás dedicando a tu militancia a pegar carteles en los procesos electorales cada X tiempo, ese tiempo no lo pueden dedicar, como es obvio, a otro tipo de funciones que eran propias del movimiento obrero. Es decir, en finales del del XIX, el SPD pues, tenía una red de instituciones de sociedad civil que permitían que una persona pudiera aprender un oficio, aprender a leer en el Ateneo de la biblioteca del partido, podría aprender un oficio en los talleres del partido, podía relacionarse en los bares del partido, en las tabernas del partido, divertirse en el club de campo del partido. Es decir, el SPD había montado una contrasociedad insertándose en la sociedad civil. Cuando la institucionalización... Y esto también, por cierto, el PC antifranquista era esto, se organizaba sectorialmente. Cuando Carrillo hace una de las transformaciones organizativas más radicales es dejar de organizar sectorialmente a la organización y organizarla institucionalmente, es decir, en función de los distritos electorales. Y eso hace que, evidentemente, estás ya orientando a la organización. Creo que eso es una de las causas. Pero luego hay otra, lo decía Sol, ¿no? Yo creo que la socialdemocracia se deformó radicalmente. Y permitidme un punto provocador aquí, además que veo muchas caras conocidas que saben mucho de marxismo más que yo, permitidme un punto provocador. El problema de la socialdemocracia no era que fuera revisionista, sino que fuera reformista. El revisionismo, hasta cierto punto, es bueno, porque significa ir revisando continuamente tus tesis para ver si se adaptan a la realidad. Es la base del pensamiento científico. El problema es ese reformismo que después, en el caso de la socialdemocracia, derivó directamente en la asimilación de todas las tesis neoliberales. Ya lo decía Margaret Thatcher, mi mayor éxito fue Tony Blair. Eso que dijo Margaret Thatcher creo que es el reflejo de esa derivación de esa socialdemocracia. Pero no es solo un problema de timidez o de lo políticamente correcto, que es también uno de los tópicos así, es que, y esto a Ángel le gustará la anécdota, que seguro que la conoce, decía una frase de Jean-Paul Sartre, que fue a ver un partido de fútbol y le preguntaron que qué opinaba del partido. Y lo que dijo fue: en el fútbol todo se complica por la presencia del rival. Esta frase categórica lo que viene a expresar en última manera es que nosotros, la izquierda, solemos hacer unos análisis espectacularmente buenos sobre el papel, pero cuando lo llevamos a la realidad nos damos cuenta que el enemigo juega y nos quita el balón y entonces nos quedamos desconcertados y nos vamos otra vez al banquillo a pensar cómo lo hacemos. Ese tipo de realidad no funciona. Lo digo, por ejemplo, porque lo ha dicho Sol, lo de Endesa. Endesa fue un desastre nacional. 14.000 millones de euros nos robaron en una operación financiera que benefició efectivamente al gobierno italiano, pero el problema, yo en ese momento llevaba además economía en el Congreso y el diputado del PP que lo llevaba me dijo: Alberto, yo no te voy a decir una cosa, yo estoy en contra de esto, pero a nosotros nos han dado orden de no hablar de esta cuestión, de no hablar. Porque es que estás en una empresa que fue pública, que fue privatizada por el PSOE, que fue privatizada después por el PP y que finalmente fue mal vendida por 14.000 millones en una operación financiera que lo que hacía era endeudar al Estado a condición de dejárselo mucho más saneada el negocio entero. El problema no era que nosotros no hubiéramos respondido a eso, respondimos con una fiereza en el Congreso y en todo lugar, pero no teníamos altavoces reales. O sea, el problema es que no teníamos altavoces reales, teníamos organizaciones políticas, entre ellas la mía, que dependía en exceso de que el altavoz fuera el Congreso de los Diputados. Y el periodista de turno pues no te sacaba eso. O si te lo sacaba, caducaba al día siguiente. Tú puedes decir todo tipo de cosas, pero caduca al día siguiente. Y pasa inadvertido. Pero si tuviéramos la promoción, los medios de comunicación, etcétera, detrás, quizás sería otra cosa. O la organización en los barrios, que esa es la cuestión de por qué no hemos conseguido hacer ese tipo de análisis. Nosotros, con toda la humildad, tratamos de corregirlo, hacer análisis de la sociedad. Uno de los mejores libros de Engels es el de la condición de la clase obrera en Inglaterra, porque demuestra que él es capaz de irse a ver, porque él no era un obrero,
Él va y dice, vamos a ver cómo vive, y se lo dedica a los obreros, precisamente dice, yo quiero transformar estas realidades. De eso carecemos en gran medida. Esto es ventajista porque tú y yo lo sabemos, lo hemos hablado y estamos en un proyecto para hacer eso, pero es que es lo que hay que hacer, ver cómo vive nuestra propia clase social, porque nos podemos llevar mucho susto. La mayoría de mis amigos, yo soy de un pueblo, Rincón de la Victoria, un pueblo de Málaga, la mayoría de mis amigos no vota y me dicen que votan a quien le dé trabajo y que el primer loco que pase por allí que le garantice que le dé trabajo, ellos le van a votar, y son gente que se ha socializado conmigo. Es decir, el problema no es discursivo, en mí confían, pero el problema es que, bueno, aunque yo pueda hablarles bien o pueda decir lo que sea, y aunque sean sus amigos, ellos pueden votar a lo que puedan votar. Y una paréntesis final. Cuando decimos lo del fascismo o no fascismo, a mí me preocupa tanto la sobreactuación como la normalización. Es decir, cuando dicen, no, es que no hay 300.000 votantes fascistas en Andalucía. Primero, ya lo sé, es obvio, no hace falta. No son nazis con el pelo rapado y haciendo el saludo nazi. Pero no olvidemos que los 12 millones de votos que tuvo el partido nazi en Alemania en el 32 tampoco querían y estaban votando por las cámaras de gas. Estaban votando empujados por otro tipo de orientaciones y motivaciones, pero ese proceso político acabó donde acabó. Y que es incontrolable las derivaciones de esta naturaleza. Y estamos ahora mismo en una especie de regresión político y civil que nos lleva a normalizar cosas que son de excepción. Yo soy nada independentista, pero la situación en la que están esta gente presos durante un año de prisión provisional es una normalización de algo que debería ser profundamente injusto y ilegal, como tantas otras cosas que estamos viendo pasos atrás de cantantes, raperos, etcétera, etcétera, que se está normalizando algo verdaderamente tremendo, cuya culpa, por cierto, no es exactamente de los grandes partidos políticos, sino de instituciones que eran franquistas, sociológicamente hablando, como el Poder Judicial. Un Poder Judicial que llega un momento y dice, llega en un momento determinado y dice, bueno, yo voy a interpretar la Constitución de forma reaccionaria y voy a interpretar el Código Penal de forma reaccionaria. ¿Alguien se imagina, de los más mayores aquí, hace 20 años, que pudieran meter a un cantante en la cárcel por una canción que se cagara en Dios? Hoy es posible. Y las leyes son las mismas. Por lo tanto, lo que hay es un cambio en el sentido común, una serie de jueces que se ven ahora dispuestos a decir cosas que antes les parecía políticamente incorrecto. Eso es un desplazamiento del sentido común hacia la derecha que se ha hecho por vectores diferentes a los de las instituciones, porque precisamente las instituciones han sido medianamente responsables de Estado. El PP en el gobierno no quería aplicar el 155. Han sido otros vectores de la sociedad los que han empujado a radicalizar, bueno, hasta el punto que se los han llevado a todos por delante, a Rajoy, a Soraya, etcétera, se los han llevado vectores reaccionarios de la sociedad. ¿Quién te dice a ti cuál es la última parada? Nadie lo sabe, nadie sabe cuál es la última parada. Por lo tanto, tampoco normalicemos a Vox, ni normalicemos la radicalización de Pablo Casado, que iba diciendo en campaña electoral que se mataban carneros por la calle, ¿no? Es decir, de aquí no se van a matar más carneros por la calle, algo así venía a decir. Pero ¿cuándo has visto un carnero en la calle siendo degollado, ¿no? Degollado, no decía matado. O dijo él, Pablo Casado, que había 50 millones de africanos esperando a entrar en la valla de Melilla. 50 millones. Dijo, cuando se acostumbra uno a escuchar ese tipo de barbaridades, se tiene que preguntar, primero, cómo hemos llegado hasta aquí, y segundo, cómo somos capaces de crear una vacuna, no vacuna institucional, sino vacuna en los barrios. Por añadir algo. No habla nada. No, ya lo siento, solo vengo de una asamblea de Izquierda Unida. Ya, no has tenido bastante. A ver, en el año 1931, el ala más radical del Partido Socialdemócrata austríaco pagó una investigación a un sociólogo y su equipo llamado Paul Lazarsfeld, que querían estudiar sobre los efectos del paro en precisamente el sentido del tiempo, del ocio. Y bueno, la gente del Partido Socialdemócrata le dijo, venga, hombre, ponte un poquito más serio, hazlo del paro, ¿no? De cómo les influye, y pagamos nosotros. Encargaron esa investigación pensando que esto se hizo en una población llamada Marienthal, de 1.300, de los típicos pueblos que habían crecido alrededor de una fábrica, todo muy típico, ¿no?
pensando que en una población donde de 1.300 personas solamente 80 en 1931 conservaban un trabajo, todos, de alguna manera, habrían desarrollado alguna opinión sobre lo malo que era el capitalismo y cómo estaban sufriendo las consecuencias de que ese sistema realmente no funcionase. Bueno, las conclusiones a las que Paul Lazarsfeld y su equipo llegaron no fueron esas. Llegaron a ver una población con un alto grado de resignación, desmotivada y con una crisis existencial importante. En el año 1938, cuando Hitler invadió Austria, la población de Marienthal fue de las que salieron a recibirle absolutamente encantada. Cuando 50 años después de todo aquello se entrevistó a los supervivientes que quedaban, y me lo ha recordado Alberto, dijeron sin ningún rubor, porque ya el tiempo te cura un poco de espanto, lo que contestaron a los entrevistadores fue: mira, nos hubiéramos ido con cualquiera que nos hubiera dado un trabajo. Efectivamente, yo creo que aquí se ha dado por hecho durante mucho tiempo que la gente que votaba a la izquierda tenía una clara conciencia de clase, unas claras ideas políticas, y puede que no sea así. Y puede que no sea así. A mí eso es lo que más me preocupa. Con respecto a las clases, yo cada vez que... la verdad es que me he pasado mucho tiempo, desde la primera vez que lo oí, diciendo, serán imbéciles. Se está grabando, maldita sea. Pero cada vez que Begoña Villacís decía ese constructo que a mí me parecía como un horror de la clase media trabajadora, digo, pero ¿de qué demonios se estará hablando? Y claro, después, al ir pasando el tiempo y al ir pasando los acontecimientos, de lo que yo me doy cuenta es de que, claro, una cosa es la clase de pertenencia, objetiva, sesuda, analizada, y otra cosa es la clase, o lo que yo llamo, clase de referencia. ¿Dónde te referencias? ¿Dónde crees que estás? ¿Qué sigues pensando, a pesar de no poder encender la calefacción, que tú eres? Si es un problema temporal, al final, todo aquello que pasó al principio de la crisis, ¿no? Donde la culpa estaba pivotando sobre la propia gente, cuando llega un momento de cansancio, tú lo que haces es pivotarla sobre otros, ¿no? Y eso creo que está sucediendo y está operando muchísimo. Entonces, tú puedes ser clase trabajadora. Para mí, evidentemente, con una óptica marxista, es objetivo que seas clase trabajadora, aunque la clase trabajadora tenga muchos compartimentos, pero te puedes estar sintiendo, considerando y de manera subjetiva encuadrando en otro lugar. Y yo creo que de eso esta nueva extrema derecha, pues claro, se está aprovechando y bastante bien. Y bastante bien, porque a ellos no les hace falta contar verdades, simplemente enganchar de alguna manera con la subjetividad de una buena parte de sitios. Y luego después, con respecto también a ciertas cosas sobre la izquierda, yo creo que es verdad que hubo un momento que aquello de lo del fin de la historia, que tú lo citas también, se lo creyó todo el mundo. Era ya esto, están aquí los sindicatos, todo va fenomenal, bueno, más o menos, iremos un poquito mejor, un poquito peor, pero nadie se esperaba realmente esto. Y por el camino se dejaron muchos huecos, incluso los sindicatos también, que dejaron de cumplir muchas funciones o funciones amplias que antes sí tenían, que se llenó a través de movimientos sociales. Movimientos sociales que pueden ser con reivindicaciones culturales, con reivindicaciones identitarias, etcétera, etcétera, pero que también ocuparon parte de reivindicaciones tremendamente materiales,
como son algunas, yo aquí voy a barrer para casa un poco, pero contra los mercados financieros, el crecimiento de la deuda, etcétera, etcétera. Eso debería haber sido abanderado de una manera mucho más agresiva por las izquierdas que estaban en las instituciones. Y digo las porque, evidentemente, creo que algunas sí se ocuparon del tema y otras directamente lo negaron. Entonces, ahora, reconocer a la socialdemocracia como izquierda cuando lo que hizo es crecer ese hoyo enorme, pues es muy complicado. Hay una... digo, porque antes de hablar del cambio tecnológico, ligándolo con él, ¿no? Me ha gustado mucho sacar esa colación el asunto de Lazarsfeld, ¿no? Porque a veces tendemos a olvidar que, en primera instancia, las sociedades deterioradas no producen indignación ni rabia y tal, producen desvitalización, desánimo, falta de creencia en las instituciones, un vínculo con los poderosos precisamente por serlo y que, por tanto, te pueden dar trabajo o lo que sea. Y eso es el primer elemento que se pone en juego, ¿no? Y en nuestra sociedad tenemos mucho de esto, ¿no? Y gran parte de... Bueno, la clase media era una clase media porque también creía en el futuro, ¿no? O sea, ahorraba para sus hijos, pensaba que los hijos iban a ir mejor. Cuando ya no tienes esa perspectiva, dices, bueno, pues los 2 euros que tengan me los gasto porque me da igual, no voy a poder ahorrar, el futuro a saber qué será, ¿no? Empiezas a pensar en lo inmediato, ¿no? En buscar pequeñas satisfacciones del todo a 100, ¿no? Con lo que compensar un poco ese desánimo. Bueno, esa es la sociedad en la que vivimos y no podemos olvidarnos de eso, ¿no? Y que muchas veces esta falta de vínculos con lo político está completamente anclada en esto, ¿no? Cuando aparece alguien con el poder suficiente como para decir, seguidme, ¿no? Porque yo os voy a dar, y aquí creo que Vox, por ejemplo, no va a triunfar, ¿no? Porque no puede dar nada. O sea, tú eres Salvini, ¿no? Y dices, bueno, o Le Pen, os voy a dar lo que sea, ¿no? La gente te sigue, bueno, con el nivel de fiabilidad que queráis. Vox no, ¿no? Es decir, como no le sigas a conquistar el peñón, ¿entiendes? No, tampoco, ¿no? Tiene mucho más, ¿no? Bueno, pero digo que al final este es el tipo de sociedad en el que nos movemos, que es una sociedad muy desvitalizada y que eso también explica parte del compromiso político. Pero todo esto también tiene sus líneas de fuga y una de ellas, por ejemplo, es la tecnología, ¿no? Es decir, es un poco la promesa que se hace a partes de la sociedad, especialmente de las capas medias, y se les dice, bueno, es verdad que la cosa está mucho más complicada, pero si tú te actualizas, te pones al día, tienes conocimientos, sabes idiomas, etcétera, etcétera, tus hijos estudian en lugares adecuados y tal y cual, todo va a ir bien para vosotros, ¿no? Llega un mundo nuevo, va a ser mucho más complejo, complicado, la tecnología va a estar muy presente, tenéis que ser digitales, pero si tenéis las capacidades, las habilidades, ¿no? Y las competencias adecuadas, a vosotros os va a ir bien, ¿no? Bueno, esta es una parte de salida de la desvitalización. Y, claro, uno puede pensar, bueno, pues vamos a ver un gran cambio tecnológico, vamos a ver todo lo que ocurre. Lo que estamos viendo de momento es que la tecnología ha servido para conformar sociedades mucho más tayloristas, mucho más controladas y mucho más transparentes en lo que se refiere tanto a, por supuesto, al mundo del trabajo, como el control de los procesos de generación de beneficios, ¿no? Como en el control y la transparencia de los procesos solamente para unos pocos, ¿no? En el ámbito financiero, como el control y la transparencia de los procesos solamente para unos pocos en el ámbito de la difusión de la información. Y yo pongo el ejemplo porque en el ámbito financiero funciona igual. Google y Facebook deciden las noticias que más se van a leer a través de algoritmos desconocidos, salvo para ese tipo de empresas, cuya intencionalidad política desconocemos porque no sabemos cómo funciona y podemos entender que es un criterio puramente comercial, ¿no? Difundo lo que más rentable, pero podemos entender lo contrario porque no lo sabemos. Bien, esa falta de transparencia, ¿no? Que opera en ese ámbito tecnológico no opera en el resto de la sociedad. Yo no sé, te pongo un ejemplo de las redes. O sea, los banqueros no están en las redes, en general, ¿no? O sea, los grandes financieros no están en las redes, que cuando está, pues lo lleva un avatar, ¿no? Por así decirlo, un señor tal. Nosotros somos los transparentes y los que ponemos todos nuestros datos y todos, ¿no? Bien, pues el ámbito financiero es esto. Hay un funcionamiento del mercado que opera sobre unos pocos, hay un funcionamiento de la difusión de la información que solo unos pocos controlan y así sucesivamente. Este es el gran cambio tecnológico que estamos viviendo. Es al final taylorismo porque está muchísimo más controlado y la capacidad de maniobra de cada interviniente en la operación
es muchísimo más limitada, ¿no? Hay una falta de autonomía enorme y eso, bueno, pues hay muchos de los problemas institucionales también tienen que ver con esto, ¿no? Es decir, cuando tú no puedes hacer tu trabajo bien, si eres juez y no puedes hacer tu trabajo conforme a los elementos típicos del mundo del derecho, ¿no? Y lo tienes que hacer conforme a otro tipo de criterios, y bueno, Alberto ha citado algunos ahora, ¿no? Pues tenemos un grave problema de deterioro de las instituciones, ¿no? Bueno, este es el cambio tecnológico que estamos viviendo, ¿no? Quizá en el futuro sea de otra manera, quizá no, pero de momento es lo que estamos viviendo. Y claro, ahí si no hay una opción de contrapoder, una opción de izquierda, ¿no? que bueno, se coloque ahí también, pues va a ser complicado, ¿no? que tengamos una solución social buena, ¿no? Bueno, yo voy a ser esta vez de verdad breve. Yo creo que, lo dije al principio, una de las virtudes es ese análisis y en particular el impacto del cambio tecnológico. Pero si ponemos a pensar a qué nos recuerda o qué nos evoca un escenario de precariedad laboral, de ausencia de derechos, de ansiedad para los trabajadores, de incertidumbre, de jerarquías, de asimetría de poder, estamos representando y describiendo el presente, pero también el siglo XIX. De hecho, lo que estamos viviendo es una vuelta a los estándares del siglo XIX. Es más, el inicio del Fordismo, el Taylorismo, que fueron inicios muy difíciles, es decir, la introducción tecnológica. Hay una autora venezolana afincada creo que en Estados Unidos, que es Carlota Pérez, que ha trabajado toda su vida las cuestiones tecnológicas. Hace un muy buen análisis de cómo surgen las innovaciones tecnológicas, se producen las revoluciones tecnológicas y al final llega siempre a la conclusión de que no se trata solo de la inventiva de algo nuevo, sino de que se tienen que dar los contextos sociopolíticos e institucionales adecuados para su expansión. Es decir, por ejemplo, el Ford T, creo que surge en 1918 por ahí, no recuerdo bien la fecha, pero no se expande hasta después de la Segunda Guerra Mundial, porque es cuando la producción de masas, que ya existía técnicamente, es cuando realmente ya se generaliza. Es decir, necesitan contextos sociales, políticos, instituciones, que siempre es el Estado. Es decir, que nosotros podamos tener el iPhone, la tecnología de Apple, Siri o incluso elementos de Facebook, se debe al I+D público estadounidense, no a las grandes empresas privadas, porque es de tal magnitud la inversión en innovaciones muy arriesgadas que pueden llevar a fracaso, que solo lo público puede cubrirlo. Y este es el caso de la innovación y desarrollo de Estados Unidos. Pero claro, esto genera unos efectos totalmente jerárquicos cuando la regulación no existe o no está distribuido no está regulado para que sea distributivo. Porque la tecnología siempre ha servido, si es utilizada dentro del capitalismo por las grandes empresas, para incrementar la ganancia. Ese es el funcionamiento, el origen de la gran empresa y su necesidad de vivir. Necesita maximizar la ganancia. Y si controla a los trabajadores, y además Esteban en su libro pone varios ejemplos, trata de reforzar el control, la disciplina de los trabajadores, lo hace de forma subordinada a ese interés original, que es la máxima ganancia. Dicho de otra forma, una empresa puede controlar todo lo que quiera, pero si no da ganancia, no sirve para nada. Por lo tanto, el objetivo principal de una empresa es ganar dinero. Solo que gana más dinero si es capaz de tener disciplinado a sus trabajadores y trabajadoras. Es más, los inicios del Fordismo fueron difíciles durante todo el Fordismo y anteriormente todas las tecnologías durante el siglo XIX, porque los trabajadores y trabajadoras tenían alternativa. O sea, no les gustaba estar en tareas rutinarias, porque preferían hacer tareas más creativas. No estaba inoculado esa sensación de que la productividad tenía que consistir en una visión de trabajar más para producir más, sino que había determinados estándares, incluso sociales y de consumo, mucho más modestos, porque los mercados no estaban tan establecidos y, por lo tanto, los trabajadores y trabajadoras no tenían ese incentivo y si no les gustaba el trabajo, pues tenían su artesanía en su casa. El siglo XIX está lleno de ese tipo de experiencias. Karl Polanyi lo cuenta muy bien, la escasez también se crea. Cuando Karl Polanyi cuenta en un pueblo de la India cómo llegan los ingleses y se dan cuenta de que los indios
digamos, de la India, allí no querían trabajar y por lo tanto lo que hacen era cortar y talar los árboles de los que le daba pues la madera y quitarles la capacidad de poder vivir de forma autosuficiente para obligarles a que tuvieran que trabajar por cuenta ajena para otros. De esa manera la escasez se crea por parte del Estado. Es decir, los estados son los que crean los mercados. Los mercados no se contraponen al Estado, van de la mano. Y claro, eso genera lo que estabas diciendo. Asimetrías después en su aplicación cotidiana que nos lleva pues, a esa polarización de la que hemos hablado antes, la clase media, que tiene que ver mucho con la cualificación. La alta cualificación queda como protegida de ser víctima de la globalización y eso tiene un perfil en nuestro país. Es perfil joven, perfil urbano, perfil profesional. Esos son los perfiles, digamos, de clase, no en un término marxista estricto, pero sí de grupo social, son los que quedan más o menos protegidos. Mientras que los perfiles descualificados, que suelen ser perfiles rurales, perfiles mayores, perfiles en última instancia casi antagónicos a los que acababa de citar anteriormente, son los que quedan expuestos a la mayor competencia del mercado, expuestos a un menor salario, a trabajos en el sector servicios por una miseria. Y en última instancia, ¿qué se está poniendo de relieve? Pues se está poniendo de relieve la incompatibilidad entre el Estado social y el capitalismo. Eso es lo que se está poniendo de relieve, porque lo que tú no puedes pretender es que en un capitalismo que al final funciona jerárquicamente, dejando hueco ya sin ascensor social para una minoría, tú pretendas además que todo el mundo tenga universidad pública, porque al final es una carrera hacia el límite. Pues claro, donde antes competías en tener el FP, ahora compites en tener universidad y en tener másteres y en tener idiomas. Y son competencias absurdas. Yo lo he vivido en economía. O sea, los que se dedicaban en un banco a ser cajeros, antes no necesitaban ningún tipo de estudio. Ahora necesitas másteres para estar en un cajero haciendo lo mismo que antes no se necesitaba cualificación. Es lo que vulgarmente se ha llamado titulitis, ¿no? Pero son expresiones, síntomas del agotamiento de una compatibilidad por razones también políticas. Y eso tiene que ver pues, con las cadenas de valor globales y los problemas no atendidos por nuestra economía. O sea, la forma de comprender cómo funciona hoy en día el mundo. El marxismo lo hizo muy bien. Marx estudió durante 40 años la economía y comprendió determinados modos de funcionar que si hoy lees determinados pasajes del Capital parece que está hablando directamente del siglo actual y de 2018. Pues hoy en día, si tú le preguntas a un militante de izquierda qué es una cadena de valor global, es difícil que lo sepa, cuando eso afecta de forma directa a, bueno, pues a todo. O el funcionamiento del capital riesgo, que tú además lo tratas ahí, de cómo compran empresas, las desestructuran, vamos, hacen un ERE, expulsan, hacen un par de modificaciones fundamentalmente cosméticas y las venden a un precio con el que sacan rentabilidad y ya está. Y eso desde el punto de vista laboral es muy grave porque entonces la clase trabajadora ya no es despedida por el patrono del siglo XIX con su boina y su caricatura, sino que es despedida por un ente inmaterial que es una suma de fondos de inversión detrás de los cuales puede estar tu ahorro privado en el fondo de inversión. No, miedo. No, te estaba mirando a ti. No por eso, sino por la complejidad de las relaciones internacionales, la financiarización, el cortoplacismo. Bueno, es que la socialdemocracia ha contribuido a ello. Vamos, contribuido. Si uno observa el papel del Partido Socialista francés, es que uno diría que es el constructor de la propia Unión Europea. Entonces, claro, ahí es donde se producen esos crecimientos por los márgenes que tú dices, también políticamente, y muchas veces nosotros caemos arrastrados a punto, injustamente, por esa misma tendencia. Porque cuando se produce una crisis del sistema de partidos, no es solo la crisis de los partidos dominantes, sino de todos los que han participado dentro. Y esto se ha visto en todas las crisis de régimen orgánicas que decía Gramsci o del sistema de partido. Los de Izquierda Unida, ¿qué éramos? Éramos los resistentes en el 90, los que teníamos razón en Maastricht, pero eso nos lo reconoce la gente y no nos sirve de mucho tampoco, ¿eh? O sea, pero tenéis razón, es decir, Maastricht, joder, Julio Anguita tenía razón, vale, venga, gracias, es una especie de honor póstumo, pero luego ¿qué ocurrió? En el 2000 éramos los resistentes también, no servíamos para la mayoría de la gente, pero sí que resistíamos y teníamos nuestra defensa, que además la hacíamos total. Pero cuando se impugnó a los dos grandes partidos, con el 15M y con todo lo demás, que nosotros habíamos contribuido a impugnar porque creíamos que teníamos razón, se produjo una especie de sentido común en la gente en la que nos metieron en el mismo saco.
literalmente, pero a todo lo viejo. Todo estaba como contaminado, ¿no? Entonces hay una impugnación que arrastra con todo el sistema. Esto lo hemos visto en otros muchos países. ¿Es injusto? Sí, pero la política es así. Entonces tenemos que ser... Bueno, nosotros estamos vivos, pero preguntadle a UPyD. No, tú te has metido con Ciudadanos. A ver, en un país como el nuestro, con una estructura tecnológica, industrial, etcétera, como esta, en un escenario internacional y puestos donde estamos, que se le diga a la gente que es que el problema es que no estás formado, es de verdad para meter a mucha gente en la cárcel por sádico. O sea, muchísima gente está poniendo su esperanza en, bueno, yo creo que ahora ya lo de los máster está bastante devaluado, pero en mejorar su formación en un momento en el que lo que hay es que reorientar la economía desde lo público y desde el Estado. En todo caso, si queremos que cambie en algún momento, ¿no? Pero que además tenemos muy poco margen de maniobra, insertos como estamos en la Unión Europea y en el escenario, en el resto del escenario mundial. El tema de la tecnología, pues yo leía la explicación que daba, precisamente por volver también un poco atrás en el tiempo, Oscar Wilde en El espíritu del hombre en el socialismo, y era todo maravilloso. Es decir, era una utopía. La distopía en la que estamos viviendo en este momento o empezando a vivir, ¿no?, de esa destrucción de parte del empleo, etcétera, para Oscar Wilde, cuando pensaba cómo serían los avances tecnológicos que nos librarían de los trabajos más pesados e incómodos, pues para él era una utopía. Por lo tanto, la tecnología, yo no voy a decir que la tecnología sea neutral, porque ni siquiera es verdad en las tripas de la misma, pero el problema no es la tecnología, el problema es la propiedad, como ha sido prácticamente siempre. ¿Quién tiene esa tecnología y con capacidad de hacer qué con ella? Ahora, la tecnología en sí, maravillosa y bienvenida sea. O sea, creo que ese destruir puestos de trabajo no va a ser... O sea, en este momento no se están destruyendo de la misma manera y fijaos qué desigualdad y qué depauperación absoluta de grandes capas de la clase trabajadora. Y además, yo creo que nos lo podemos enfocar incluso de una manera diferente, ¿no? Si nosotros conseguimos evitar o de alguna manera poner a esas empresas a trabajar de una manera diferente, a esas tecnologías a trabajar para otros, que seríamos la mayoría, pues la verdad es que no le veo el problema. Y luego después otra cosa, ¿no? Que me había apuntado aquí dos historias y no me acuerdo exactamente por qué era, pero esto me parecía importante. Sobre el tema de la producción, a ver, es que me lo he metido aquí y ahora no sé cómo leerlo, pero sí me parecía importante ese disfrute del todo a 100 del que tú hablabas antes, ¿no? Que también sería muy importante hacer comprender que lo que estamos es consumiendo mercancía, gracias a todas esas cadenas, consumiendo mercancías facturadas por esclavos para trabajadores pobres, ¿no? Que de alguna manera creo que eso no... es que no sé por qué lo he metido aquí, pero... A ver, y luego después, por último, en cuanto al caso español en particular, con el tema de la tecnología, etcétera, etcétera, dejando claro que si es distópico es por la propiedad que se tiene de ella, decir una cuestión que yo creo que sí que es muy de aquí y que es importante para comprender también el momento actual, y es esa carencia de revolución burguesa completa
que sucedió en este país, aparte de todo el resto de historia horrorosa posterior, y que hace que incluso la burguesía poco ilustrada del terreno español, ¿no?, haya sido bastante más nefasta que en otros muchos lugares. Es decir, aquí se produce todavía ese tipo de caciquismo y de capitalismo caciquil rodeado de redes clientelares donde las élites son absolutamente extractivas y explotadoras sin haber invertido mucho más o habiendo invertido mucho menos que en otros lugares. Por lo tanto, al final lo que tenemos son o bien gente que explota el suelo urbano, ¿no?, y de ahí también mucha de la burbuja inmobiliaria, las constructoras, etcétera, etcétera, y el suelo no urbano, el rural, también de una manera de lo más básica. Por lo tanto, claro, en este momento nuestro país lo que tiene son grandísimos déficits. Aquí no hay diseño, no hay inversión por lo menos por la parte privada, ¿no? Y todo eso nos lleva a un escenario, yo creo que bastante menos afortunado del que en un momento dado por lo menos podría ser con eso de cambiar la forma de propiedad. Bueno, ya por terminar, para que la gente se pueda ir de aquí, ¿no?, la estamos sometiendo aquí, ¿no? Pero sí quería apuntar un poco esto a la geopolítica y quería ligarlo con la tecnología, por dar una visión distinta. Lo que estamos viendo ahora es una especie de huida hacia arriba del que puede, ¿no? No mandas a los chavales a una universidad privada, lo mandas, si tienes opción, a Harvard, porque es donde van a tener, ¿no? Y ese tipo de cosas solo están en la posibilidad desde de una parte muy pequeña de la escala social española, ¿no? ¿Por qué? Porque en España en concreto lo que estamos viviendo es, y tenemos que entender también Vox y la deriva del PP y todo esto alrededor de este tipo de historias, una dificultad enorme de las clases medias altas y parte de las altas en reproducir su posición. Exactamente igual que antes estaban vinculados al Estado o las empresas públicas, estilo Endesa, etcétera, etcétera, ¿no?, que eso ya lo pierdes. La burguesía española o se coloca en el circuito global o desaparece. Gran parte de las empresas españolas han sido compradas, pertenecen a fondos, han desaparecido, ¿no?, han sido fusionadas, adquiridas y fusionadas, ¿no?, y ya no están, ¿no?, la típica fábrica de galletas que estaba no sé dónde, que ya no aparece, ¿no? Con lo cual tenemos una burguesía que tiene dinero, ¿no?, pero no tiene posibilidad de reproducir su posición social porque ha perdido los medios. Lo cual significa que o invierte en inmobiliario, que lo hace, o invierte en tecnología, estilo startups, ¿no?, que lo pierde, o invierte en fondos globales, que termina perdiéndolo en cualquier crisis, ¿no? En ese contexto, insisto, la gente lo que hace es intentar salir de esa situación, digamos, de deterioro, de ver que la gente está a su alrededor o está subiendo, está bajando y está en esa escalera, ¿no? Bueno, pues esa situación que estamos viendo en el plano personal, Estados Unidos la ha identificado perfectamente en el plano nacional. Su burguesía, ¿no?, sus grandes ricos han decidido, de la mano de Trump, pero también se inició con Obama, ante el empuje de China, retrocederse a sus fronteras, asegurar, por supuesto, el ámbito financiero, asegurar sus empresas productivas y derivar gran parte de ese capital financiero hacia las empresas tecnológicas que producen beneficios para sus fondos, ¿no? Esto es Facebook, Google, Airbnb, lo que quieras. Todo este tipo de empresas tecnológicas son empresas fundamentalmente estadounidenses, soportadas por fondos globales bajo bandera estadounidense, cuyo objetivo es generar recursos de otras partes del globo. Y esto lo vemos en Uber. El taxista que vive aquí y paga aquí, ¿no?, acaba siendo un empleado de aquella manera, un autónomo que trabaja, ¿no?, por cuenta de una empresa estadounidense, que es la que se lleva el beneficio. Facebook, Google consiguen beneficios de las empresas nacionales, etcétera. Bueno, entonces no podemos entender también este giro global, ¿no?, este giro geopolítico, sin comprender cómo Estados Unidos está reforzándose, ¿no?, y la tecnología es parte de ello, como primera potencia, como potencia dominante, y al tiempo, por supuesto, exactamente igual que ocurre en la escala social, si uno sube, el otro baja, ¿no?
a la Unión Europea le está tocando bajar, ¿no? Y yo no sé, y por supuesto, como decía Alberto al principio, la dificultad es establecer un núcleo de resistencia, ¿no?, que pueda acercar, hacer frente, negociar, ¿no?, con las dos potencias de un modo independiente. Este es el momento de la Unión Europea y es el momento en que la Unión Europea está fracasando y lo está haciendo en gran medida por sus propios líderes, ¿no? Yo no sé cómo veis esto, ¿no? Vamos a ver. Yo creo que siempre tenemos al poder demasiado fetichizado. El otro día hablaba con un alto funcionario del Banco Central Europeo y le preguntaba: ¿vosotros os estáis dando cuenta de que está implosionando la Unión Europea? Y en el fondo, que es progresista, el señor me decía, Alberto, aquí solo estamos preocupados de que Italia corrija su presupuesto. En el fondo era una expresión interesante de cómo las altas instancias del poder, a la que nosotros presuponemos que como gestionan poder son algo así como un poco menos que conspiradoras y que tienen planes y demás, como que se reúnen en Davos y demás, no opera tanto así. A veces las cosas son mucho más prosaicas. Si no, es difícil entender por qué la Unión Europea está tan mal hecha, pero mal hecha incluso para sus propios intereses, porque efectivamente la variable que introduce Esteban aquí es una variable geopolítica de interés para saber qué lugar quiere ocupar la Unión Europea en una nueva distribución internacional del trabajo. Y la pregunta es que no es respondida por gran parte de eso. Entre otras cosas porque es contradictoria entre las grandes empresas financieras alemanas, la grande empresa productiva francesa, la grande empresa productiva, por decir algo, españolas, porque a eso se le suma, es verdad, ¿dónde va el capital estadounidense? Sí, va allí donde hace más dinero, donde la tasa de ganancia es más rentable. Y claro, estamos ahora en una época que es la de la financiarización, un momento y un escenario político de regulación económica donde las finanzas absorben gran cantidad de esa rentabilidad y por lo tanto pues es mucho más rentable depositar el dinero allí para hacer negocio. Pero no se comportan así otros países. Por ejemplo, China no se comporta así del todo. China, de hecho, en las últimas décadas se ha caracterizado mucho por hacer inversiones de recursos naturales. Ha ido a África, prácticamente ha comprado a precio de saldo la mitad del continente para hacerse con recursos naturales que piensan, desde el punto de vista estratégico, le pueden venir bien en un crecimiento de 10 a 20 años. Permitidme, esto ya sé que se está grabando y a mí siempre me van a sacar un titular. La ventaja, entre comillas, que tienen es que no hay elecciones. Me explico. Si tuvieran a partidos políticos pensando en las 4 elecciones, no harían un plan a los 20 años. Sería difícil. Hay países que sí lo hacen, ¿eh? Brasil tiene una perspectiva más así, Portugal, Alberto, te voy a hacer una España. pregunta. La ventaja es que los ricos de China están por debajo del Estado y aquí los ricos occidentales están por encima del Estado. Esa es la ventaja. Puede ser una hipótesis, la contemplaré, no tengo muy claro, pero puede ser. Y luego en España, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Sol, ¿eh? Es que en España yo no veo liberales, no veo liberales, de verdad, no encuentro ese liberalismo. Es decir, yo recomiendo mucho a la gente, cuando estaba dando clases en la universidad, decía, tenéis que leer a Adam Smith. Y sobre todo si leéis a John Stuart Mill, su padre era otra cosa, vais a flipar, os va a parecer socialdemócrata. Porque en el contexto español, leer a estas personas nos hace odiar un poquito más a los que se dicen liberales en España, porque no ha habido realmente un liberalismo en España. De hecho, históricamente tiene su explicación, es decir, ahí los terratenientes fueron convertidos de repente en propietarios y empezaron a decirse que eran liberales, pero no hubo una revolución liberal en España a la semejanza que pudo haber en Inglaterra, y ya no te digo en Francia, claro, pero no la hubo, hasta el punto de que puedes llegar a encontrarte noticias como la del otro día, que eran esperpénticas, fue hace unos cuantos meses, que decía: el duque de Alba ha puesto un anuncio en la Universidad de Sevilla para conseguir becarios gratis para que le limpien el jardín de su palacio. O sea, la noticia en sí parecía una caricatura. Es decir, lo tienes todo. Tienes duques, tienes becas a salario cero, tienes a la universidad en medio, ahí la universidad pública compartiendo. Es decir, aquí lo que hay es la ausencia de un comportamiento liberal en el sentido doctrinario de la palabra. Lo que hay es un liberalismo sui generis, fundamentalmente rentista, que hace los negocios al modo que se hacían durante el franquismo. Y hablo de OHL, por poner un ejemplo. OHL, Villarmir, el yerno de Villarmir, etcétera, etcétera. ¿Cómo han hecho los negocios en este país? Pues como se hacían en el franquismo. Es más, que Villarmir puede proporcionar su propia experiencia personal. No ha tenido ni que enseñarlo, aprenderlo de otros espacios. Ese tipo de
yo quiero este negocio, vamos a ver cómo lo consigo, pues es un negocio muy, muy expandido. Y, bueno, no puedo entrar en muchos detalles porque acabaría donde acabaría. Son 9 menos 5. No, por eso, pero evidentemente preguntarle a un financiero inglés cómo se hacen los negocios en Inglaterra y cómo se hacen en España. Hay también diferencias. Y solo termino con una cuestión. Madrid, como las grandes metrópolis, absorben gran parte de la cualificación. Y en esa distribución de clases supone que como los más cualificados son menos perjudicados por la globalización, tienen un perfil más multicultural, más progresista, tienen un perfil con un sesgo, digamos, más abierto, mientras que las zonas que dejas atrás son las zonas que se quedan rezagadas incluso de ese desarrollo cultural. No es casualidad que las grandes ciudades occidentales estén gobernadas por coaliciones progresistas. Madrid, París, Berlín, Roma, si me permitís, etcétera, etcétera, son ejemplos de ciudades que pueden estar rodeadas de oposición totalmente contraria, pero es expresión de lo que estabas diciendo. Sí, el problema es que en un mundo que se resquebraja en ese sentido, ¿cuánto van a durar esos oasis probablemente, ¿no? Yo siempre he pensado, y me salgo un poco, pero yo siempre he pensado que el día que consigamos que el campo español deje de ser reaccionario, arrasamos. Arrasamos. Y yo creo que ha habido oportunidades que quizá no hayamos o no hayamos podido, ¿no? Aprovechar, como son, por ejemplo, precisamente. Yo he estado en algunas denominaciones de origen, de vino de Valdepeñas, tal, hablando con los productores para tratar de que entendiesen cómo no les favorecían los tratados de libre comercio e inversión que se estaban firmando en aquel momento, que no tienen nada que ver con los aranceles y el proteccionismo como lo entendíamos antes, y que tienen que ver con cómo se hacen las leyes por encima de los parlamentos. Efectivamente, los mercados están por encima, ya no, como tú decías, ¿no?, que están por debajo del Estado las élites, sino que es que esos tratados, que son los intereses, o eran la condensación de los intereses de las élites globales, transnacionales, se superponían a las propias constituciones de los Estados, como la nuestra, porque el derecho internacional que te obliga, en esos términos, digamos que podemos decir que se superpone a las propias constituciones. Bueno, pues todo eso ha sido el hueco o probablemente la oportunidad que tuvimos en un momento dado, pero como comentando lo que decía antes Alberto, nadie en los 90 se fue a pensar, pues ahora probablemente la ventana esté de otra manera, o la que se abra pues sea diferente a todo eso. Yo lo que no quiero es irme sin que de verdad nos diga Esteban qué hay que hacer, porque no se puede escribir un libro así, ¿no? Mira, si es que es muy fácil. Justo no tiene ningún... O sea, decir, esto es muy sencillo. Lo que hay que hacer es, quiero decir, son las 9, nos vamos a ir a tomar unas cañas, ¿no? Y ya está, ¿no? Mira, por cerrar el asunto, creo que si uno entiende bien cómo funciona el capitalismo hoy, de dónde extrae recursos, cómo genera sus beneficios, a quién perjudica, a quién beneficia, si haces ese análisis bien, tienes muy fácil ejercer la resistencia. Muy fácil. Si no lo estamos ejerciendo, es porque no hemos analizado bien el capitalismo, o como diría Alberto, porque somos poco marxistas. ¿Vale? Ha quedado clarísimo. Bueno.